Muy buenos días, Dios les bendiga, qué gusto de poderlos ver, qué bueno que nos pudo acompañar, qué gusto que Dios esté despertando nuestro corazón. Nos ha estado hablando a través de su palabra y ha sido una gran bendición. Nos ha estado ayudando a entender su carácter, nos ha estado ayudando a entender su amor, el cuidado que tiene de nosotros. Y es confortable, es de consuelo y de ánimo saber que tenemos un Dios que está al pendiente de nosotros, que nos cuida, que nos guarda. Como lo hemos estado viendo en este estudio que tenemos del Evangelio de Juan, en el capítulo 15 vamos, pero hemos visto a partir del capítulo 14 cómo ha tenido esa plática tan íntima, esa plática de consuelo, de ánimo, diciendo, no van a estar solos, no van a quedar huérfanos, yo voy a estar con ustedes. Y así como a esos discípulos en ese momento, así es con nosotros. El Señor ha sido bueno, el Señor ha estado con nosotros, a pesar de las circunstancias que hemos vivido, a pesar de las circunstancias que hemos estado viviendo, a pesar de la angustia, a pesar del dolor, Él está con nosotros. Y bueno, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. En esta tarde, vamos a estudiar a partir del versículo 1 al 5. El contexto, ya lo dijimos, han estado en esta plática íntima del Señor con sus discípulos. Y el último versículo del capítulo 14 dice, levantaos, vámonos de aquí. Algunos comentaristas dicen que en este momento salen del aposento alto y empiezan a caminar con dirección al Monte de los Olivos. Tal vez en el camino se empieza a dar esta enseñanza, esta plática. Y algunos comentaristas incluso dicen que es probable que se haya encontrado una vid, el Señor, y tomara como ejemplo la vid. El Señor hablaba con simbolismos para que las personas en ese tiempo lo entendieran mejor. Estaba hablando de cuestiones cotidianas que tenían una fácil comprensión para las personas de su época, ¿no? La vid. Muchos podrían haber cultivado, sembrado, cosechado uvas, conocían el proceso y tal vez no se les hacía tan complicado como para algunos de nosotros que vivimos en la actualidad. Por ejemplo, yo nací en ciudad, entonces todos esos temas para mí son complicados. Tal vez para alguien que ha vivido cerca del campo les sea muy fácil entenderlo. A mí me ha costado trabajo. Pero el Señor es bueno y sabía que nos iba a dar las herramientas para poderlo comprender. Bueno, hoy tenemos internet, ¿verdad? Y bueno, para preparar este mensaje, pues tuve que leer un poco también, ver algunos videos, investigar, para poder comprender cómo se da esta situación, cómo se da el ciclo biológico, por ejemplo, de la vid. Para otras personas les parecería muy fácil, para mí es complicado. Tal vez para algunos también, algunos que somos de la ciudad, pues no, para eso. O que no nos atrae mucho el asunto de las plantas, no que sean feas, no que no te gusten totalmente, pero no se nos da. Tal vez esta enseñanza pudo haber sido para nuestro hermano Alejandro.
Don Alejandro tiene un gusto por las plantas, le gusta mucho. El que lo conoce sabe que le gusta mucho. Y tiene un cuidado especial, y se sabe los nombres técnicos, ¿no? Y pudo haber sido muchísimo más fácil para él expresarlo. Para mí no es tan fácil. He pedido de la ayuda de Dios, pero precisamente el Señor es quien nos ayuda a producir ese fruto. ¿Y qué le parece si hacemos una oración para pedirle su ayuda y que yo pueda expresar lo que Dios ha puesto en el corazón y que le ayude a Dios también a usted a comprender, a abrir el entendimiento de lo que Dios quiere hablarle a su corazón para su vida? Hagamos una oración, por favor. Padre, bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros y nos permites reunirnos aquí, Señor, y también permites que otras personas y hermanos a través de los medios de comunicación se puedan conectar. Eso es muestra de tu amor, es muestra de tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú nos asistas en este tiempo, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, de nuestros pensamientos, que nos ayudes a poner atención, Señor, que nos des el entendimiento para comprender tu Escritura. Que tu Santo Espíritu, Señor, empiece a obrar en nuestro corazón. Que nos empieces a hablar, Padre. Y que a mí me ayudes a hablar, Señor, como conviene. Que me des de tu gracia, que me des el denuedo, Señor. Que me des la sabiduría, Señor, para hablar. Háblanos en esta mañana, Señor. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 5 vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Les comentaba que bien pudo haber pasado el Señor por una vid y empezar a tomar ejemplo en este camino. Iban los discípulos con él y tomar ejemplo para comprenderlo. Ojalá podamos comprender nosotros el mensaje que también entendieron los discípulos. Dice el versículo 1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. El Señor es esa vid genuina, verdadera, es esa planta selecta. Y digo selecta porque dice que Él es el Hijo unigénito. Esa palabra significa que es único. No hay otro igual en todo el universo, en ningún lado, como Él. Él es esa planta selecta, no cualquier vid, sino una muy especial. Él es la vid verdadera, no como la vid en la viña del Señor que se menciona en Isaías 5. En este texto está hablando del pueblo de Israel, en donde Dios esperaba uvas dulces,
uvas deliciosas, y en su lugar obtuvo uvas silvestres. Otra traducción es uvas amargas, y la palabra en el original también significa agrio, es más, conedor, no olía bien. No cumpliendo esta viña, los propósitos de Dios. Pero Cristo, la verdadera vid, Él sí los cumpliría y los siga cumpliendo. Pero para que lo comprendamos mejor, acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. ¿Vean? Vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, estas uvas dulces que les mencionaba. Y en vez de eso dice, dio uvas silvestres o agrias. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hizo todo lo posible. ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres o amargas? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Esa primer viña, que es el pueblo de Israel, pues no cumplió con los propósitos de Dios. Vemos que en vez de dar ese fruto dulce, dio un fruto amargo. No se cumplieron los propósitos de Dios ahí, pero después se iban a cumplir en nuestro Señor Jesús. Yo solamente quiero resaltarle una cosa. Aparte de mencionar que es el pueblo de Israel, esa viña, esas vides, algo que llama la atención y que nos va a ayudar también a comprender lo que vamos a estudiar. Dice en el versículo 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada. No será podada. Tengamos en mente que la parte de un beneficio que tenía la planta es ser podada, hermanos. Y lo menciona la Biblia como si fuera algo malo para la planta, el no ser podada. Y vamos a ver que la poda también es necesaria, y lo vamos a ver adelante en el estudio que tenemos de Juan. Versículo 2 de Juan 15. Dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Aquí, bueno, vamos a tratar de imaginar qué es la vid. La vid, a lo mejor algunos no sabemos, la vid es esa planta que produce uvas. Son plantitas no tan pequeñas, se le considera un arbusto a la vid. Obviamente empieza con una plantita, va creciendo y llega a alcanzar de 5 a 6 metros. Si no es podada, si no es cuidada.
Esta planta, su característica es como las plantas que les llaman que son de enredadera. Se puede ir enredando, esparciendo, y su periodo de frutos puede llegar a ser hasta de 40 años produciendo uvas. Claro, los primeros años de la vid, no produce. Por lo menos 3 años no produce en lo que está creciendo, en lo que se está fortaleciendo. De 3 a 5 años, al 5.º año, ya empieza a dar la producción de uvas. Y el Señor empieza a tomar esa figura de ser esa vid. Pero lo que nos quiere decir aquí el Señor, Él es la vid, Él es en sí la planta. Él se podría decir que es incluso el tronco de esa planta, o dicho de otra manera más técnica, es la cepa de donde sale la savia, los nutrientes. Dice aquí, todo pámpano, en el versículo 2, ¿qué son los pámpanos? Los pámpanos, en pocas palabras, se traduce como las ramas que producen el fruto. También se les puede decir sarmientos, otra palabra. Pero en sí, para no complicarnos, los pámpanos son las ramas. Y tomando como ejemplo parte de la decoración de la iglesia, para ejemplificarlo mejor, la vid, el Señor está diciendo: yo soy la vid, yo soy el tronco, y ustedes son los pámpanos. Lo leímos en el versículo 5. Hablando de los pámpanos, vienen siendo estas ramitas que están aquí, pero en sí el que produce los nutrientes es la cepa o el tronco, la raíz. Y dice aquí, todo pámpano, toda rama que no lleva fruto, lo quitará. Sí, será quitado, será limpiado. ¿Por qué tiene que ser quitado? Porque hay pámpanos, hay ramas que son infértiles, que no producen nada. Y tiene que ser quitado, ¿por qué? Porque le quitan nutrientes a los que sí llevan fruto. De hecho, sea de paso, están estorbando algunos. Algunos estorban. Algunos son quitados incluso porque tienen mucho follaje y no permite que llegue el sol y no está dando fruto, entonces es quitado. Dice la Escritura, lo quitará. Será quitado porque roba nutrientes, no permite que las otras estén produciendo de la mejor manera. Y dice aquí la palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto, se quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra limpiar en el original también significa podar. ¿Y podar por qué? ¿Qué implica la poda? La poda se lleva a cabo con el propósito de concentrar los nutrientes en las ramas que van a dar fruto. De hecho, incluso las ramas que van a dar fruto son seleccionadas. Esto es algo muy interesante y de muchísimo cuidado de parte del viticultor, del viñador, de la persona que está encargada en los viñedos que dan uvas, las clases de uvas que conocemos. No lo vamos a hacer, no es una clase de viticultura, pero ahí obviamente conocemos uvas de mesa, uvas que son para los vinos. Y este asunto es de tal importancia, de tanto cuidado, que hay ingenieros especializados para hacer esto, para estar supervisando. El ciclo biológico de la vid es de 1 año y no hay descanso en todo ese año. No es de que, bueno, vamos a dejar que crezca y ya nos venimos a asomar en 2 meses y nos venimos a dar la vuelta en 6 meses como algunos cultivos, ¿no? Constantemente tiene que ser cuidada la plantita, constantemente tiene que ser limpiada, constantemente tiene que haber muchísimo cuidado. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar quién tiene tanto cuidado?
del Señor, por sus discípulos. Entonces, esos pámpanos o esas ramas que son seleccionadas incluso, seleccionadas por su tamaño, seleccionadas por su posición en el tronco, en las ramas más fuertes, seleccionadas por su posición, si están creciendo hacia abajo, algunas zonas cortadas, se le va dando forma a la vid. El viticultor, el ingeniero, el encargado va fijándose, incluso debe haber una separación entre cada rama. Por eso esas ramas son seleccionadas y escogen a las más fuertes, por así decir. No, como les digo, yo no soy experto, pero se puede decir que escogen a las más fuertes, a las mejores ramas, a las que están en mejor posición, y limpian las que no sirven. Y en eso consiste la poda. Se lleva a cabo con el propósito de concentrar los nutrientes en los pámpanos o en las ramas que van a dar fruto. Estas son previamente seleccionadas, como ya les había dicho. Y así, por medio de esa poda, darán mucho fruto. E incluso es tan importante esta situación de podarla, que tiene que ver con la calidad del fruto. Tiene que ver mucho también con la salud de la planta. Porque si no es podada de la manera adecuada, puede entrar un hongo y empezar a pudrir la rama e incluso el árbol completo. Cuánto cuidado para esa planta, ¿verdad? Cuánto cuidado para esa planta. Es un proceso, de podar, que se lleva a cabo varias veces al año, no es solamente una podadita y ya. Durante el año se van haciendo podas y es de vital importancia hacerlo. Es tan importante llevar a cabo esa poda que de eso depende la cantidad y la calidad, repito. Dice la palabra, todo pámpano, toda rama que no lleva fruto, lo quitará, será quitado. Es inútil, es una rama infértil, infructífera. Y todo aquel que lleva fruto, todo pámpano, lo limpiará, será limpiado, para que lleve más fruto, para que esté sano. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesús habló de su palabra como un medio de poda, ¿no? Como un medio de limpia. Parecía como si sus discípulos ya hubieran sido podados. Y de cierta manera sí, porque ya habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Jesús le estaba enseñando, estaban escuchando el Evangelio, estaban escuchando la palabra de Jesús, aunque el proceso todavía no había sido completado. Faltaba que el Señor llegara hasta la cruz, fuera sacrificado, muerto, sepultado, resucitado el tercer día y ascendido a los cielos, a la diestra del Padre. Faltaba en el proceso. Y después venía la promesa de que se les daría el Espíritu Santo. Así nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, es un medio de limpia, ¿verdad? Así nosotros cuando escuchamos el Evangelio que nos lleva, nos convence de pecado. La palabra, el Espíritu, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe, ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Y es entonces cuando somos limpiados. A veces este proceso también es doloroso. No sé cómo usted llegó al Evangelio, no sé cómo usted llegó a ser parte de la familia de Cristo, hermano. Pero en mi caso fue bastante doloroso. Nos empieza a limpiar, nos empieza a podar. Y de esta manera somos limpiados y son limpiados nuestros pecados y es limpio nuestro corazón. Y en ese momento somos ahora injertados a la vid. Porque nosotros estábamos muertos. Nosotros no estábamos en la vid. Estábamos fuera de la vid. En ese momento somos injertados a la vid
por medio de Jesús. Pero seguimos siendo podados, ¿verdad, hermano? Seguimos siendo limpiados. Sigue siendo tratado nuestro carácter. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Y mucho fruto, dice la Escritura. Versículo 4. Permaneced en mí, fíjese bien, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dicho sea de paso, quisiera comentarle algo curioso aquí, ¿no? La preposición o la palabra en se usa para indicar lugar, se usa para indicar modo de hacer algo, se usa para indicar el tiempo en el que se hace esa acción. En, la preposición en. Y la palabra permanecer significa morar en, habitar en pocas palabras, vivir en. La palabra permanecer en el original también nos indica una relación perdurable, una relación permanente, una relación perseverante que continúa. No es solamente un momento en el tiempo, es estar y vivir ahí. El propósito principal de lo que el Señor les está enseñando a sus discípulos es la importancia de la dependencia que tenemos sus discípulos de Él. Es de suma importancia. Por eso dice la Escritura, permaneced en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no permanece arraigado a la vid, si no permanece tomado del tronco, no puede llevar fruto, no puede hacer nada. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy esta planta que da fruto de uvas, yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy la cepa, yo soy la raíz, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Mucho fruto, hermanos. Debemos empezar a analizar cuánto fruto estamos llevando. Porque separados de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Y esto tampoco, dijeran algunos hermanos que he visto, y nada significa nada, hasta en el original. Nada podemos hacer. Absolutamente nada puede hacer. Las ramas que no están unidas a la vid no tienen la posibilidad de producir fruto. Porque por sí solas las ramas ni siquiera tienen vida. No producen vida. Ni tampoco pueden producir los nutrientes, ni tampoco pueden producir los frutos. Las ramas que están apartadas no pueden producir nada. Y como otro ejemplo, imaginemos que esta es una rama de este árbol. Bueno, esta es una ramita que mi hija encontró en un campito que fuimos a visitar. ¿Se da cuenta cómo está esta rama? Seca. No da fruto. Ya tiene un color oscuro. No tiene vida. Ya no sirve para nada. Y supongamos que este árbol es un árbol de verdad. Hasta incluso podemos ver que tiene vida, es verde, ¿no? Está bonito. Bueno, pues así es cuando estamos sin Cristo. Así. Como esta rama. Muertos. Porque no tenemos vida. La vida es Jesús. Estamos muertos y secos por dentro. No hay vida en nosotros. No hay forma de producir un fruto. No hay forma de dar un buen fruto. Estamos muertos.
Así como una rama separada o desgajada de cualquier árbol o de la vid está muerta, así las personas, así nosotros hemos estado. Algunos todavía están muertos, porque la vida no está fluyendo por ellos, porque la savia y los nutrientes no están fluyendo por ellos. Es vital que los discípulos permanezcan en Él, primeramente para tener vida y segundo para tener de su espíritu. Y así producir fruto, o más bien y así producir mucho fruto, como dice la Escritura. Es necesario tener el Espíritu de Dios para poder producir frutos que le den gloria a Dios. Que le den gloria a Dios, hermano. Pues sí, porque si tú eres una nueva criatura, si tú eres un nacido de nuevo, si has nacido de nuevo verdaderamente, tus afectos, tus metas son otras, tus propósitos son otros, tus deseos son otros, no son los mismos. Eres una nueva criatura y ahora lo que quieres es que con tu vida des gloria a Dios. ¿Eso pasa en tu corazón? ¿Tienes toda la intención, todo el deseo en tu corazón de darle gloria a ese Señor que lo dio todo por ti? Que hasta el día de hoy ha tenido cuidado de ti, como ese ingeniero, como ese viticultor que te ha estado manteniendo, que te ha sembrado en una buena ladera, en una ladera fértil, que te tiene en un lugar donde te está abasteciendo incluso de su palabra, que te ha estado cuidando. Incluso aún más que un ser humano. Tu anhelo es glorificarlo con tu vida. Tu anhelo es servirle. Si no es así, examina tu corazón. Examina tu corazón. Y bueno, aquí se enfatiza la incapacidad que tenemos los discípulos para hacer algo, de nuevo, separados de Jesús. No podemos llevar fruto sin permanecer en Jesús. Es importante permanecer en Jesús. Pero ¿a qué clase de fruto es el que tenemos que dar? ¿A qué fruto se refiere aquí la palabra de Dios? Bueno, pues por entender toda la palabra, entendemos que está hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo, y le voy a pedir que me acompañe a Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 22. Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22. Y vamos a hacer una especie de test, hermanos, y amada persona que nos acompaña y que nos escucha a través de las redes sociales. Vamos a hacer una especie de test para ver cómo está nuestro fruto. ¿Cómo está nuestro fruto, hermanos? Y si es que usted está dando este fruto, que es muy poco probable que una persona que no está arraigada a Jesús lo esté dando. Es más, no es poco probable, es imposible que lo dé. Es imposible que algún ser humano pueda dar este fruto si no está Jesús, su Espíritu, morando en él. Y dice, Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu dice, es amor. ¿Cómo estamos en nuestro amor, hermanos? ¿Cómo estás amando a tu prójimo? ¿Cómo estás amando a Dios? Es importante, porque amarás al Señor tu Dios sobre todo. Principalmente amarás al Señor tu Dios sobre todo. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Lo estás honrando? ¿Lo estás glorificando con tu vida? ¿Tus actos reflejan el amor que tienes hacia Dios? ¿Tus actos reflejan el amor de Dios en ti para con tu prójimo? ¿Cómo estamos amando, hermanos?
¿Cómo estás amando a tu esposa? Los que estamos casados, ¿cómo estamos amando a nuestra esposa? ¿Cómo estás amando a tu esposo, esposa? ¿Cómo estás amando a tus hijos? Bueno, el que no está casado dice, pues yo ya, ¿no? ¿Cómo estás amando a tus padres? ¿Cómo estás amando a tu papá? ¿Cómo estás amando a tu mamá? A tu hermana, a tu hermano, a tus amigos. ¿Cómo nos estamos amando nosotros, hermano? ¿Cómo nos estamos amando, hermana? ¿Cómo estamos amando a las personas, a las almas perdidas de allá afuera? Porque es fácil amar a los que nos aman, pero no es nada fácil amar al enemigo. ¿Cómo estás amando a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo estás amando a ese compañero de trabajo que te cae mal, que no te cae nada bien, que trae algo contra ti porque pues eres hermanito? ¿Cómo lo estás amando? ¿O estás respondiendo mal por mal? Porque deberíamos estar respondiendo bien por mal. ¿Cómo estamos amando a las personas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Cómo está tu alegría? ¿Estás alegre? ¿Estás contento? ¿Hay deleite en tu vida? ¿Se te nota la alegría o se te nota el enojo? ¿O se te nota el enfado? ¿O se te nota el rencor? ¿O se te nota el odio? O el fruto del Espíritu dice la palabra que es gozo, alegría. Y alegría no solo cuando nos va bien. Alegría no solamente en los días de quincena, hermano, ¿verdad? Alegría cuando nos va mal, en nuestro pensamiento. Alegría y gozo cuando la tempestad está o estamos en medio de la tempestad. Alegría y gozo en medio de la situación difícil. Hay alegría y gozo en medio de tu enfermedad. ¿Estás alegre y gozoso en medio de la enfermedad? Ese es el fruto del Espíritu. ¿Tienes alegría en medio de esta situación tan caótica, de la pandemia, de la enfermedad? ¿Hay alegría en tu corazón? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cómo está nuestra paz, hermanos? ¿Tenemos paz? En verdad tenemos paz. No que aparentemos tener paz. ¿Hay paz en tu corazón? La paz significa tener tranquilidad, tener reposo. O estamos ajetreados, o estamos estresados, o estamos preocupados, estamos afanados. ¿O hay paz en tu corazón? ¿Hay tranquilidad en tu corazón en medio de esta situación? ¿Hay tranquilidad en tu corazón? ¿Hay reposo en tu corazón? ¿No estás exaltado, preocupado porque me voy a contagiar? ¿Porque me voy a morir? ¿Hay paz en nuestro corazón, hermano? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo está nuestra paciencia, hermanos? Para muchos, como yo, es difícil ser pacientes. A veces me dan ganas a mí de reaccionar y a veces reacciono. Reactivo, impaciente. Y yo creo que no soy el único. ¿Cómo está nuestra paciencia? Nuestro aguante, ¿cómo está? ¿Qué tanto soportamos la situación? ¿Qué tanto soportamos la enfermedad? ¿Qué tanto soportamos a los demás? ¿Qué tanta paciencia les tienes a los demás? ¿O eres impaciente? Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es la paciencia, el aguante, el soportar. A pesar de lo que esté surgiendo, a pesar de lo que me digan, a pesar de lo que veas, soportar, paciencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esta palabra benignidad se puede traducir como amabilidad. ¿Cómo está tu amabilidad, hermano? ¿Cómo está tu amabilidad, hermana?
En estos días, en esta época, ya la amabilidad se ha perdido. El buenos días, buenas noches, con permiso, pase usted, después de usted. Que le des la mano a tu esposa, hermano, que la pases, que la sientes, que le des la mano al bajar del auto, que le cierres la puerta. Esto para las feministas puede resultar catastrófico porque ellas lo pueden hacer. ¿No es verdad? A la mujer le agrada. No me digan que no. ¿Cómo está nuestra benignidad? ¿Cómo está nuestra amabilidad con los demás? El famoso gracias, por favor, ya no se dan. Hay personas, y sobre todo jóvenes o jóvenes adultos, no quisiera decir millennials, pero jóvenes adultos, que esas palabras ya no las dicen. Les cuesta muchísimo trabajo el por favor, les cuesta muchísimo trabajo el gracias. Pásame la sal. Por ahí la sal. Ya no hay por favor ni por gracias. Ya no hay ni siquiera el mande. Dígame. Mande. La palabra mande hasta parece que como ya hay un trasfondo medio raro, ya no podemos decir mande. No, pues como yo voy a decir, viene de un trasfondo de los esclavos, de los criados. A muchos les cuesta trabajo decir mande. Pues ni que fuera yo esclavo, siervo, sirviente. Pues, el Señor fue siervo. Y dice qué ejemplo nos ha dejado. Qué tan benignos, qué tan amables somos con los demás. Hermano, qué tan amables somos con los que tienen auto. Pasa. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pues eso dice Dios, que el fruto debería ser benignidad, amabilidad, bondad. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y la bondad significa una disposición para ayudar. ¿Qué tanto estás dispuesto a ayudar? Y es más, la palabra también significa esa disposición para ayudar, pero de una manera desbordante, dándolo todo. Es más, también tiene una connotación hasta ayudar hasta el sacrificio. Porque muchas veces nosotros sí tenemos pues esa bondad, ¿no? Como que sí tengo ganas de ayudar, pero hasta aquí, ¿no? O sea, ya hasta aquí ya, hermano, perdón. Discúlpame, pero yo solamente me tocó limpiar este pedacito y ya, yo ya cumplí. Soy bien bondadoso. O yo estoy dispuesto a ayudar, a limpiar. No, va más allá. Es una disposición a hacerlo. Es una disposición a ayudar al prójimo. Es una disposición de entrega. Es una disposición, incluso puede ser de sacrificio. Ciertamente puede tratarse de buenas obras, pero con muchísima disposición, desbordante. Hasta sacrificial, repito. Pero no se trata de puras buenas obras, vamos a verlo un poquito adelante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, hermano, fe, hermana. ¿Cómo está nuestra fe? Y la fe fácilmente se entiende, la confianza en Dios. ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Seguimos confiando en Dios a pesar de la tempestad? ¿Seguimos confiando en Dios a pesar de que los contagios crecen? ¿Seguimos confiando en Dios a pesar de que la vacuna no llega? Seguimos confiando en Dios, que Él hace las cosas perfectas. Él es perfecto. Seguimos confiando que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene el control de la pandemia, que Dios tiene el control de los gobiernos, que Dios tiene el control de mi vida.
Seguimos confiando que Dios tiene el control y el cuidado de mi familia, que tiene el control y el cuidado de mis hijos, de mis hijas. ¿Seguimos confiando en Dios? ¿O tenemos más nuestra confianza en una cura que nos va a librar de la enfermedad? ¿O tenemos nuestra confianza en un presidente? Nuestra confianza debe estar en el Señor. En Él debe estar nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Qué difícil. Mansedumbre es ser humilde. ¿Cómo está nuestra humildad, hermano? ¿Cómo está tu humildad, hermana? ¿Cuánto trabajo nos cuesta que nos critiquen? ¿Cuánto trabajo me cuesta que me juzguen, que me critiquen? No me gusta, ¿verdad? Que me llamen la atención, que me marquen un error, que me marquen algo, no me gusta. Falta de humildad. ¿Cuánto trabajo nos cuesta aceptar cuando nos equivocamos? ¿Cuánto trabajo nos cuesta que nos llamen la atención? Nos cuesta trabajo recibir la reprensión con humildad. ¿Cómo está nuestra humildad, hermanos? Ante las situaciones, ¿cómo está nuestra humildad delante de Dios? Al aceptar su voluntad. ¿Cómo está nuestra humildad para aceptar la corrección de Dios? ¿Cómo está nuestra humildad para aceptar la disciplina de Dios, la corrección de Dios? ¿Cómo está nuestra humildad para aceptar el trato de Dios? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo está nuestra templanza? La templanza es el dominio propio. ¿Cómo está nuestro dominio propio? ¿O nos dejamos llevar? ¿O reaccionamos ante lo que nos puedan decir, ante lo que nos pueda ocurrir? ¿Cómo está mi dominio propio ante la tentación, hermano? Ante la tentación de contestar, ante la tentación de pecar. ¿Cómo está nuestro dominio propio? Contra tales cosas no hay ley. No hay quien condene contra tales cosas. Ni siquiera el Señor condena para tales cosas. ¿Cómo está el fruto que estamos dando? Amado hermano, amada hermana, ¿qué fruto estamos dando? Usted que no es parte de la familia de Cristo, y no estoy diciendo solamente de esta iglesia, ¿no? Parte de la familia de Cristo en todo el mundo. Usted que todavía no se ha reconciliado con Dios, usted que todavía no ha entregado su vida a Dios, ¿cree que ha podido dar estos frutos y mantenerlos? No se puede. Se necesita de la ayuda de Dios, porque es el fruto del Espíritu. Esto es el verdadero fruto. Esto es el verdadero fruto que tenemos que dar. Este es el verdadero fruto que tiene que salir de nosotros, que tiene que brotar de nosotros. Este es el verdadero fruto de la vid al que se refiere el Señor en estos textos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este fruto es el que deberíamos estar dando, hermano, hermana. Todas estas son cualidades de carácter. Tienen que ver con su corazón, con mi corazón, tienen que ver con nuestro carácter.
Este es el verdadero fruto que Dios desea de nosotros, el fruto que desea Dios ver de nosotros, el fruto que deberíamos estar produciendo. Este fruto tiene que ver con nuestro carácter, hermano, no con las obras externas. Las obras externas cualquiera las puede hacer, ¿verdad? ¿Cómo está eso? Sí, hermano. Cualquiera puede venir y poner una silla, cualquiera puede venir y trapear, cualquiera puede dirigir un equipo. A veces incluso cualquiera se puede subir aquí teniendo una buena elocuencia, teniendo estudios, porque hay muchas personas que estudian, hay personas que dan conferencias, que dan clínicas, que dan cátedras y que hablan muy bien, muchísimo mejor que nosotros, muchísimo mejor que yo. Cualquiera lo puede llegar a hacer. Hermanos y amadas personas, ha habido ocasiones que nosotros nos hemos reunido para en este tiempo, sobre todo de invierno. Hemos llevado café al hospital, hemos llevado cobijas y sobre todo hemos llevado la palabra de Dios. Pues eso no es el fruto del Espíritu, ¿no? Porque cuando les quiero comentar que, y ustedes lo han visto, hermanos, cuando hemos ido al hospital y cuando hemos estado ahí hay otras personas que no son cristianos y aún así están regalando café, están regalando comida, han regalado cobijas o regalan ropa y no son cristianos. Las obras externas cualquiera las puede hacer. Cualquiera puede hacer obras externas. El vestirse de determinada manera no significa que sea parte del fruto del Espíritu, que es necesario vestirse, por ejemplo, con pudor y modestia, pero no significa directamente que sea el fruto del Espíritu. Lo que importante es lo que está aquí, en tu corazón. El fruto es la evidencia. El fruto es lo que nos hace diferentes a los demás, lo que nos diferencia del mundo entero, de las demás personas. El fruto es una forma de vida. Ese fruto se tiene que ver, hermanos. Nos hace diferentes y de esa manera ese fruto le va a dar gloria a Dios. Porque ese es el propósito principal. Como te decía, las obras externas muchas veces son como, yo llevé café, llevamos café, somos muy buenos, llevamos café al hospital, llevamos abrigo a las personas enfermas, llevamos una torta, una comida. No, yo doy mi limosna o doy mi ofrenda o ayudo a las personas. Qué bueno soy muy bueno. En el caso del Hijo de Dios, la gloria es para Dios. Yo soy un siervo inútil. En el caso del Hijo de Dios, la gloria es para Dios, hermano. Si tú llegas a ver algo bueno en mí, o algo bueno en algún hermano o en alguna hermana, si tú llegas a ver algo bueno, es gracias a Dios. Si tú llegas a ver algo malo en mí, hermano, soy yo. Ese soy el verdadero yo. Si tú llegas a ver algo en mí mal, ese soy yo. Ese soy yo. Si ves algo bueno en alguno de nosotros o en mí, ha sido la gracia de Dios. Es la gracia de Dios solamente. El propósito es que Dios sea glorificado. El propósito de esa vid, de ese fruto es darle gloria a Dios. Ese propósito que no pudo cumplir la primer vid, que no pudo cumplir el pueblo de Israel, pero ahora en Cristo Jesús ese propósito es cumplido. Es cumplido a través de sus discípulos, es cumplido a través de su pueblo, es cumplido a través de sus vidas. Ese es el propósito del fruto, llevar gloria al Padre. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto
y así seáis mis discípulos. Es glorificar al Padre. ¿Cómo no glorificarlo? Si envió a su Hijo, ¿cómo no glorificar al Hijo que le da gloria al Padre? Si entregó todo por mí en la cruz, si gracias a Él no recibí el castigo a mis maldades. Él recibió el castigo de mis pecados, Él recibió la ira de Dios ahí en la cruz, y por Él tengo acceso a la salvación, al perdón de mis pecados y a la vida eterna con Él. El fruto no tiene nada que ver con las obras externas, porque las obras externas cualquiera las puede hacer, pero este fruto solo lo puede producir el Espíritu Santo de Dios. Cualquier persona puede hacer buenas obras, pero solo el discípulo de Jesús puede dar este tipo de fruto en su vida. Es parte de su carácter. Solo el discípulo de Cristo puede dar este fruto en su vida. Solo el discípulo de Jesús puede mostrar a Jesús. Solo el discípulo de Cristo puede mostrar a Jesús a través de su carácter. Solo el discípulo, el Hijo de Dios, solo el nacido de nuevo puede mostrar este fruto a través de su vida, a través de su carácter. Te mencionaba, si tú llegas a ver algo bueno, tú no me conociste anteriormente. Tú no me viste antes con lo que yo hacía. Tú no llegaste a ver las cosas que son vergonzosas para mí en este momento. Pero ahora, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, y porque Dios limpia tu corazón, y porque Dios te da nuevos afectos, nuevos intereses, porque Dios te hace una nueva criatura verdaderamente, esto no es algo místico. Puedes empezar a dar frutos y puedes empezar a mostrar el carácter de Jesús. La razón por la que nuestra vida puede dar gloria al Padre es porque Jesús mora y obra a través de nosotros. Es Jesús el que glorifica al Padre por medio de nosotros. Es la manifestación de la obra de Jesús en nuestro corazón la que hace brotar el carácter de Jesús, brotar como los frutos a través de nuestras vidas, a través de nuestro carácter. Jesús es manifestado a través de nosotros, hermano. Eso es lo que se debería estar manifestando en tu vida. Por eso te digo que no cualquiera lo puede hacer. Puedes hacer una obra externa, pero no puedes manifestar el carácter de Jesús. Y en ese proceso estamos, de estar yendo cada vez más y más a la semejanza de Cristo. Jesús es manifestado a través de nosotros. Es Jesús manifestado a través de nuestro carácter. El motivo por el cual podemos darle gloria al Padre es porque la vida de Jesús está obrando y brotando en nosotros. Hermano, el fruto es el que distingue la vida del creyente. Es la vida de Jesús siendo manifestada en mí, por mí, perdón, a través de mí, a través de mi vida, siendo vivida por mí. Y solo se producirá ese fruto en nuestra vida si permanecemos en Jesús y si Jesús permanece en nosotros. Solo así. No hay forma de poder manifestar ese fruto deseado. ¿Por qué? Porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente que alimenta nuestra vida para dar fruto. Esto nos habla de una relación en constante comunión con Él. Eso significa permanecer en mí. Significa tener una relación y una constante comunión. Y significa otra cosa, una dependencia total de Él. ¿Cómo está nuestra comunión, hermanos?
¿Cómo está tu dependencia de Él? A veces ya nos sentimos tan independientes, a veces ya nos sentimos tan bien en nuestra vida, a veces las cosas pues no van tan mal. Y ya nos empezamos a sentir como que libres. Y dejamos de tomar en cuenta a Dios y dejamos de buscar a Dios para nuestra vida. Creemos que nosotros y nuestras propias decisiones nos van a llevar por un camino bueno y así no es. Perdón. A veces por eso Dios también permite las pruebas, para recordarnos cuánto lo necesitamos. Si no hubiera pruebas en nuestra vida, muy probablemente ni nos acordáramos de Dios. Si todo está saliendo muy bien, está yendo bien el trabajo, en mi familia, a lo mejor puedes llegar a envanecerte y pensar, qué bien lo estoy haciendo, qué buen padre soy, qué buen esposo soy, qué buen empleado soy, qué buen hermano soy, qué buen hijo de Dios soy. Y puede llegársenos a olvidar que todo es gracias a Dios. Que si te está yendo bien en tu familia, que si no te has enfermado, que si no te han corrido de tu trabajo, que si económicamente no te va mal, que si todo está bien, es únicamente gracias a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. ¿Qué tanto estamos dependiendo de Dios? ¿Qué tanto estamos dependiendo de Cristo? Porque esto nos lleva a entender que es una relación, una comunión constante, una dependencia constante con Él. No cuando las cosas están mal, no cuando me he enfermado, no cuando se enfermó mi esposa, no cuando se enfermó mi esposo, no cuando se enfermó mi mamá, o no ahora que está enfermo mi hijo, no ahora que me falta trabajo. Que Dios es bueno y nos escucha y nos puede ayudar, pero no solamente en esos momentos, en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que darle gloria, en todo tiempo tenemos que buscarle, en todo tiempo tenemos que depender de Él. ¿Cuánto trabajo a veces nos cuesta esa palabra, depender de Él? Tenemos que depender de Él. Es una dependencia total. Como la rama del árbol. Depende de la savia, depende de los nutrientes para que esté viva. Depende de los nutrientes que tiene el árbol para que esté viva y para que no muera. Debería ser vital, hermanos. Debería ser vital. Debería ser prioridad, debería estar por encima de cualquier cosa nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, por encima de cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nuestras vidas? La necesidad de nuestras vidas es permanecer en Jesús, porque separados, apartados de Él, nada podemos hacer, hermano. No podemos hacer absolutamente nada si no permanecemos en Jesús. Si no permanecemos en Jesús, no habrá vida. Y si no permanecemos en Jesús, no habrá fruto. No hay fruto que le dé gloria a Dios. Porque podremos tener muchas obras por aquí y por allá. Podremos estar haciendo muchas cosas, hermano, hermana, participar de muchas obras, ayudarle a muchas personas, venir aquí todos los domingos, ir al hospital, hacer obras de caridad o misericordia. Pero si no es parte del fruto del Espíritu, de nada va a servir. Porque va a ser sin el respaldo de Dios. Va a ser un fruto que no da gloria a Dios. Hay ocasiones que estamos tan afanados,
Hay ocasiones que estamos tan ocupados que no nos acordamos ni tener ese tiempo para Él. Permanecer en Él, tener comunión en Él, quiere decir permanecer en su palabra. ¿Qué tanto estamos teniendo esa comunión con Él a través de su palabra? El trabajo, la familia, los quehaceres, nos tienen tan agobiados, las noticias, la situación, nos tienen a veces tan ocupados, tan afanados, situaciones con la familia, situaciones con el trabajo, situaciones con esto, situación con lo otro, y no tenemos tiempo para Dios. Y eso es vital. Y no tenemos tiempo para estar leyendo la Escritura, para permanecer en Él, para conocerlo a Él. Esa es una relación, ¿no? Esa es una comunicación constante, como la de los esposos. Bueno, cada vez que va pasando cada vez más tiempo, o tal vez como lo de los hermanos, como una familia. Conforme va pasando más tiempo, conozco más a mi esposa. Conforme va pasando más tiempo, conforme convivo más con ella, conforme tengo más comunión con ella, conforme me relaciono aún más con ella, la conozco aún más. Conozco lo que le gusta más, conozco lo que le gusta menos. Tal vez cuando nos casamos, que nos conocimos, pues no la conocía tanto como ahora la conozco. Los hijos también van conociendo a los padres conforme crecen, ¿verdad? Llega al punto los hijos que entienden con una mirada de la mamá, sin decir nada, ¿no? Y sabes, no, mi mamá está enojada. Le ves una mirada, le ves el semblante, le ves una actitud. Estoy en problemas, ¿eh? Ya la conozco. Ahorita viene lo bueno. Igual con la esposa, igual con el esposo, ¿no? De pronto ves una actitud, de pronto ves un semblante y dices, este ya se enojó. ¿Ahora qué? ¿Qué habré hecho? ¿O qué habrán hecho? Algo me va a decir, nomás que lleguemos a la casa. Y el esposo a lo mejor no dice nada, ¿no? Calladito, pero tú lo sabes, tú lo conoces. De esa manera conoces a tu Señor. De esa manera conoces a Dios. De esa manera conoces a Jesús. Así de bien como puedes conocer a un amigo, así conocemos a Dios, hermano, hermana. Así lo deberíamos de conocer. Pero si no permanecemos en comunión con Él, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a conocer su carácter? ¿Cómo voy a conocer lo que desea? ¿Cómo voy a conocer su voluntad? ¿Cómo voy a conocer lo que le agrada? ¿Cómo voy a conocer lo que no le agrada? Si no paso tiempo con Él, si no paso tiempo conociéndolo. Es porque no le conocemos que de pronto nuestra fe divaga. Es porque no lo conocemos. Es porque no pasamos tiempo con Él también en comunión, en oración. Muestra nos dejó el Señor de que oraba constantemente al Padre. No lo conocemos. ¿Cómo no vamos a sentir temor si no conocemos al Señor? Si se nos olvida que el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Pero si no conocemos al Señor que dijo eso, ¿cómo no vamos a tener miedo? ¿Cómo vamos a tener paz? Si no lo conocemos, si no tenemos una comunión, una relación permanente. Permanecer es que habitemos en Él y Él en nosotros, no solamente en la mañana, no solamente en la noche, no solamente cuando leemos, permanente. Que habitemos en Él. Dice la Escritura, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. En el capítulo, versículo 3, perdón, ya vosotros estáis limpios en la palabra
por la palabra que os he hablado. La palabra, y después enseguida dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Acababa de decir que hemos sido limpios por su palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcamos en Jesús y Él en nosotros. Su palabra está en ti, su palabra permanece en ti, porque la Escritura dice, y yo en vosotros. ¿Cómo va a permanecer Dios, cómo va a permanecer Jesús en nosotros si no conocemos su palabra? ¿Cómo va a permanecer? ¿Cómo vamos a permanecer en Él si no tenemos ese tiempo para orar con Él? Si no tenemos esa comunión, si ya se me hizo tarde porque voy al trabajo. Créeme, hermano, hermana, que si tú pones disposición para hacerlo, Él nos ayuda. Él nos ayuda a acomodar nuestros tiempos. Pero debe haber un esfuerzo, debe haber una responsabilidad de parte de nosotros. Una responsabilidad de parte de nosotros. Necesitamos permanecer en su palabra y sobre todo permanecer en comunión con Él. No solo en la palabra de Dios, sino en una comunión con Él estrecha. Estamos tan ocupados en otras cosas que nos quitan el tiempo, que nos quitan las fuerzas, que nos quitan la atención, que no tenemos esa comunión con Él. Estamos tan ocupados en el Facebook, estamos tan ocupados en las redes sociales, estamos tan ocupados en el internet, que no tenemos tiempo para Él. Es una comunión permanente, es permanecer, habitar con Él, estar con Él todo el tiempo, entender que Él está contigo en todo tiempo. No le ponemos prioridad al Señor, no lo vemos como vital para tener vida dentro de nosotros. Necesitamos esa comunión con Él. Hermanos, examinemos nuestra vida espiritual. Hermanos, examinemos el fruto que estamos dando, porque es la única forma de darle gloria a Dios, es la única forma de manifestar el carácter de Dios. Ese es el verdadero fruto, manifestar el carácter de Jesús. Examinemos nuestra vida espiritual, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestras prioridades. Estamos tan ocupados, tan preocupados, que nos roba la paz para poder estar con Él. Amado, amada, que nos acompañas, que nos ves a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, examina tu vida. ¿Cómo está tu vida? Examina tu vida, examina tu corazón. ¿Está con todos esos frutos que mencionamos? ¿Con todo ese fruto que mencionamos, perdón? ¿Tienes esa paz? ¿Tienes esa fe? ¿Tienes esa confianza? ¿Tienes ese amor? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Examina tu vida, examina tu corazón. Examina si estás en la vid. Porque recordemos que el Señor, en el contexto, iba a dejar a sus discípulos. Se avecinaban cosas difíciles. Iban a haber golpeado, iban a haber crucificado, torturado al Señor, iban a haber muerto al Señor. Se avecinaban cosas difíciles y después iba a haber la partida del Señor al cielo. Y ahora seguían ellos adelante. Y no iba a ser nada fácil. Y te digo una cosa, no es que te quiera desalentar, pero la cosa no está fácil, ¿eh? Para nosotros tampoco. Se pueden, y yo creo que se avecinan cosas difíciles, muy difíciles para la iglesia. Está escrito. La maldad del hombre va a crecer. La maldad del hombre va a crecer. El amor de muchos se va a enfriar. E incluso algunos van a ser engañados, dice la Escritura. Se avecinan cosas difíciles. Pero no te quiero asustar. Pon tu fe en el Señor. Permanece en Él y Él nos va a dar la fe, la confianza. Él nos va a dar el gozo en medio de la tormenta. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la valentía para seguir adelante.
Él nos va a sostener. Así como la vid, así como ese tronco, necesitamos estar arraigados, aferrados a Él, para lo que sea que venga en adelante. No tengamos temor, confiemos en nuestro Señor, pongamos nuestra fe en Él y hagamos lo que nos corresponde. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que nos ayude esto que acabamos de escuchar, que nos ayude a entender la necesidad vital de estar unidos a la vid verdadera. ¿Nos hemos equivocado? ¿Hemos pecado? Tal vez. ¿Hemos dejado de confiar en Dios? Es probable. Pero Dios es bueno. No quiero que quede ahí. Dios es un Señor misericordioso, es un Señor bueno, que dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y añade, y limpiarnos de toda maldad. Si hemos fallado, tenemos perdón en nuestro Señor, hermanos. Y si tú no has entregado tu vida, yo te animo a que te arrepientas de tu manera de vivir, a que pongas tu fe en el Señor y que dejes de hacer lo malo y que te pongas a hacer lo bueno y que le pidas ayuda a Dios y que empieces a dar ese fruto para la gloria del Padre. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te agradecemos, Señor, tu cuidado. Te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos por tu Hijo amado, Padre, que lo dio todo por nosotros en la cruz. Señor, perdónanos si hemos desconfiado, Señor, de ti. Señor, perdónanos si no hemos permanecido en ti. Señor, perdónanos, Señor, si estamos poniendo nuestra confianza en algo más que no seas tú. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a que tu palabra permanezca en nuestro corazón. Ayúdanos a que tu Espíritu esté con nosotros. Ayúdanos a tener ese tiempo necesario, vital, tan importante para nuestra vida, Señor. Queremos producir ese fruto que te dé gloria. Queremos estar arraigados a ti, Señor, la vid verdadera. Queremos que tú nos des vida, que vivifiques nuestro espíritu, Señor, que vivifiques tu obra, Señor, que vivifiques nuestra iglesia, que vivifiques nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda, Señor, también a las personas que han escuchado, Señor, que la necesidad más grande que tenemos es estar en ti, es permanecer en ti. Señor, no queremos esas ramas muertas, Señor. Queremos que haya vida en las personas. Queremos que des vida, Señor. Queremos que tu vida corra a través de nosotros. Y te queremos dar ese fruto que tú tanto deseas, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu cuidado como ese viticultor que con tanto cuidado nos limpias, Señor, que con tanto cuidado nos podas, Señor. Gracias porque sabemos que es para nuestro bien, Señor. Señor, sabemos que es para que estemos bien, Señor, para darte más fruto. Gracias por ese cuidado tan especial que tienes de nosotros, Señor. Ayúdanos a glorificarte. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.